Hola, ¿qué tal? En este video voy a compartirles una investigación que me llevó algunos meses poderla resolver. Cuando inicié a trabajar con lenguaje C, una de las primeras preguntas fue cómo poder manipular los registros de propósito general del R0 al R31. Y bueno, buscando en diferentes foros, buscando información, los foristas comentaban que pues no era necesario, que el compilador se tomaba cargo de los registros, cuando los usaba, etcétera. Sin embargo, bueno, mi hábito de escribir directamente sobre los registros de propósito general o de usuario, así como lo hacemos en ensamblador, pues es una herramienta bastante útil cuando trabajamos inclusive en C. Entonces, yo sí creo que es muy importante y necesario saber cómo manipular estos registros, independientemente de las decisiones que tome el compilador, porque habrá situaciones, habrá aplicaciones en las que necesariamente yo quiero a voluntad poder mandar un dato a un registro de propósito general y en algunas ocasiones trabajarlo en la RAM, así exactamente como lo trabajamos en ensamblador. Bueno, lo primero que hay que entender y saber es cuáles son las direcciones de los registros de propósito general, que en el caso de los manuales de los ABRs vienen en una tablita, que la tengo aquí presente en la lámina. Para el R0 la dirección es la 0, para el R1 dirección 1, etc. Para el registro 31 pues la dirección es 1F. Y ya sabemos que los registros o apuntadores XYZ, que son de 16 bits, concatenan al registro R26, 27, 28, 29, 30, 31 respectivamente. Entonces ya conociendo las direcciones de cada registro, vamos a aplicar el concepto de apuntadores que ya vimos en un video pasado. Bueno, dentro de la investigación que realicé, encontré algunas formas de poder accesar a los registros de propósito general. Una de ellas, como comenté, es a través del concepto de apuntador. La información que encontré, algunos foristas decían que bastaba solo con declarar al registro, por decir, register char y el nombre del registro, a lo cual, bueno, esto no me permite accesar al recurso completo del registro, en este caso R16. Entonces, para poderlo trabajar como un apuntador, una forma de hacerlo es la siguiente. Entonces, digamos que quiero trabajar con el registro 16 y hacer exactamente lo que yo haría aquí en el ensamblador. Cargo a un registro 16, por ejemplo, con FF, y este R16 lo cargo al de DR Bravo. Entonces tenemos el registro 16 o en cuestión el que quiero manipular. Lo convertimos en apuntador, a lo cual vamos a declarar conforme nosotros lo necesitemos, que puede ser un char, un unsigned char, un entero. Entonces digamos que lo queremos asignar como un unsigned char, del cual la forma contraída pues sabemos que es uint 8-t. Y cuando nosotros declaremos a este apuntador, punto y coma. Vamos a ir resolviendo poco a poco, como lo vimos en los videos pasados, para evitar el casting. Entonces, esto fue lo que vimos la clase pasada. Vale, entonces vamos a declarar, ya sea como un signet char o un signet int 8-t AR16, el cual vamos a declararlo como si fuera un apuntador, punto y coma. Y entonces, yo quiero que este R16 tenga el valor de 0xff. Vamos a correr.
aquí vamos a poner al apuntador R16. Bueno, vamos a fijar la atención en R16. Entonces le voy a dar F10. Y vamos a pasar porque tengo el while. Entonces aquí efectivamente R16, apuntador de R16 pasó con el valor 255. Sin embargo, aquí en el árbol de la izquierda, R16 no cuenta con ningún valor. Bueno, voy a poner la simulación. Entonces, ahora lo que necesitamos es declarar la dirección de este R16. Como quedamos en la tabla anterior, R16 le corresponde la dirección 10. Entonces voy a asignar a R16 la dirección 10. Y aquí aparece el warning del problema de casting. Bueno, voy a simular, ahorita lo corregimos. F10. Pausamos. Nuevamente en el watch sí tengo el valor asignado de 255, pero ahora si visualizamos el árbol de la izquierda, a R16 ya se le ha introducido el valor de FF, que es el dato que queríamos. Entonces, vamos a eliminar el warning de casting, para lo cual habíamos comentado de que si yo declaro, en este caso un apuntador, como un signature, que es el caso, entonces el destino también lo voy a asignar de la misma forma. Y repito, esto es lo más conveniente, lo más ortodoxo. Sin embargo, se puede declarar de diferente forma origen-destino en una aplicación muy particular. Pero normalmente se debe declarar origen y destino de la misma forma. Entonces, si el origen es un signet char, entonces igualmente vamos a trabajar con un signet char para el destino. A lo cual, bueno, le pongo el tipo de declaración seguido del asterisco. Volvemos a ensamblar. Y aquí ya me desaparece el warning. Corremos. Nuevamente F10. Pauso. En el watch tengo 255 y en R16 tengo el FF correspondiente. Entonces voy a parar la simulación. Esto que acabamos de colocar aquí va a ser la dirección del registro de propósito general o de usuario, como luego le decimos. Y este pasa a ser el dato a cargar al registro, en este caso R16 de propósito general. Entonces, ya haber entendido esta parte de aquí, esta sintaxis, bueno, lo voy a copiar y vamos a definir más registros. Entonces, por decir, quiero declarar al registro número 1, al registro número 0, al 2, al 3, al 4, el 6, el 7, y bueno, nos quedamos con el 16 y ponemos uno más, digamos el R31. Y bueno, por consiguiente, nuevamente con la tablita que acabo de mostrar, entonces R0 es dirección 0, R1 dirección 1, y así directamente. Entonces R0 tiene la dirección 0, R1 tiene la dirección 1, R2 tiene la dirección 2, R3 tiene la dirección 3, R4 la dirección 4, R5 la dirección 5, R6 la dirección 6, R7 la dirección 7, R16 la 10 y R31 la 1F. Entonces ahora vamos a cargar diferentes valores en todos los registros. Entonces R0, vamos a darle una notación ASCII, vamos a ponerle a R1 vamos a ponerle B,
A R2 vamos a ponerle C. R3 vamos a dejarle el FF. R4 vamos a dejarle, por ejemplo, el dato 10. R5 vamos a dejarle, por ejemplo, el, no sé, el ASCII Z. R6 vamos a darle el ASCII M. R16 lo dejamos con el FF. Y al R31 vamos a dejarle, por decir, el dato, vamos a poner el dato D. Ensamblamos y corremos. Bueno, entonces le voy a dar F10. Aquí ya pasó a R0 con el correspondiente ASCII A, que corresponde al 41. R1 con el 42, que es B. R1 con 42, R2 con 43, que es C. R3 con FF, R4 con el dato 10, R5 con Z, que equivale a 5 alfa, R6 con M, que equivale a 4D, R16, que equivale a FF, y R31, vamos a pausar, que equivale al 44. Entonces aquí en Watch, por ejemplo, voy a poner entonces el R31, que está ahorita en decimal, vamos a ponerlo en hexadecimal y ahí está el 44. Bueno, entonces de esta forma nosotros ya observamos que podemos tener todos los registros del 0 al 31, asignándoles su dirección respectiva a través de un apuntador. Y esa sería la forma de cargar directamente sobre el apuntador de ese registro. Bueno, esto suena muy fácil y si lo intentan con los 32 registros de propósito general va a funcionar, pero aquí hay un problema. Yo estoy aquí forzando al compilador de que ingrese a través del apuntador el acceso directo a las direcciones de los registros. Sin embargo, sabemos que el compilador toma decisiones sobre qué registros, cuándo usarlos, qué usarlos, a través también de la SRAM. Entonces, dentro de la investigación, encontré la siguiente información. Por ejemplo, dice que R24 y R25 se usa para asignar de forma temporal un valor a un registro de configuración, parámetros de sus rutinas. Cuando encontré esta declaración dije, a ver, pues ¿quién dice eso y por qué dice eso? Entonces le mandé un correo técnico a soporte de Atmel preguntándole esta información de dónde viene. Y entonces me compartieron esta liga, de la cual, bueno, la que tengo aquí. Hay un manual que es el ABR-Lib. De este manual nosotros podemos encontrar diferentes cosas. Vamos a abrirlo. Y aquí me está explicando qué registros son usados por el compilador en C, de lo cual me aparece aquí una lista y me dice, bueno, los tipos de datos de los registros, cuando carácter es de 8 bits, el int de 16, el long de 32, el long de 64, el float y el double son de 32 bits, etcétera. Luego abajo me dice algo llamado registros call used para llamadas a subrutinas y dice que trabaja del R18 a R27, del 30 al 31. Otros registros llamados call saved del R2 al R17 y del 28 al 29. Y aquí va diciendo exactamente para qué se usa, a grosso modo, cada grupo de registros. Estos fig registers R0 y R1, que en realidad son los registros que se utilizan en el ensamblador para obtener el resultado de la multiplicación con la instrucción mul de 16 bits.
Y aquí va diciendo las condiciones de los registros. Me dice, por ejemplo, bueno, pues el registro 0 es un registro temporal. Este es desalojado por el compilador en C, es decir, casi no lo usa, excepto para manipulación de quizá interrupciones. Puede ser usado para recordar algo por un momento mientras se ejecuta alguna sección del código. R1 se asume que siempre tiene un valor a 0 en C. Puede ser usado para recordar algo mientras está en esa parte del código. Si yo lo voy a trabajar, entonces después de que lo uso debo de borrarlo con el clear R1. Esto incluye el uso de, aquí dice fmul, la función o instrucción mul que ya hemos comentado de multiplicación, que retorna un valor entre R1 y R0, que es el valor de 16 bits de esta multiplicación, etc. Entonces, leyendo esto, bueno, ahí dice algunos ejemplos. Lo que yo entiendo entonces es que el compilador en C, a través del apuntador, aunque me permita accesar a los registros de propósito general, finalmente cada registro tiene una regla, tiene un uso particular, que esta decisión la sigue tomando el compilador en C. Entonces, cuando yo estuve haciendo varias pruebas sobre esto, ahorita fue muy sencilla y empecé a hacer otras líneas de código. Me di cuenta que los registros declarados, como lo acabo de hacer ahorita, conforme voy avanzando en el código, el compilador mete datos en alguno de esos registros. Entonces ya lo corrompió. Es decir, el dato de R0, R1, R2 hasta R31, hipotéticamente hablando que ya metimos, son alterados por el compilador. Entonces aquí tenemos un problema. Exactamente recordando lo que dicen algunos foristas, no tiene caso meterse a manipular directamente los registros de propósito general. Bueno, pero no me dicen por qué, solamente que el compilador se encargue, ¿no? Y lo dejemos a él, que es muy sabio, sabe lo que hace, ¿no? Entonces, mi solución, debido a que traigo la inercia del lenguaje ensamblador, y para mí esa es una herramienta muy útil, muy poderosa, saber cuándo y qué registros usar. Y si R16, por un ejemplo, lo tengo ahí cargado y siempre vale lo que yo le ponga, para mí es muy útil y muy poderoso. Entonces lo que encuentro en el compilador ese es que la única solución viable es cargar los registros que voy a usar de forma particular y conforme voy avanzando en el código tengo que ir simulando si este registro no lo altera el compilador. Si lo altera el compilador, entonces quizá este registro o use otro o salvo su valor en la SRAM, de forma tal que quizá haga el código un poquito más complejo. Tendría que estar moviendo valores de registros, quizá de unos a otros o quizá usando la SRAM en lugar de un registro en particular. Uno de los registros, por ejemplo, la versión 7, que ya comenté en algún video, que siempre se usa cuando estamos cargando un valor o una variable. Normalmente es el R24. Cuando trabajé esta misma aplicación en la versión 4, me di cuenta que el compilador en C de la versión 4 lo mete en el R18. Entonces, en este caso, yo tendría que tener mucho cuidado con el R24. Otra situación más, cuando iniciamos la... Voy a parar la simulación y la voy a volver a arrancar. Cuando iniciamos un código en la versión 7, nosotros ya tenemos precargado algún valor del stack pointer, el registro X, Y, Z, de lo cual pues ya sabemos que están concatenados los últimos 6 registros de propósitos generales. Entonces aquí ya está R26, 27, 28, 29, 30, 31. Ya están siendo usados por el compilador. Algo que no sucede en ensamblador. En ensamblador, el stack pointer y el estado de los registros X, Y, Z, el stack pointer lo toma la memoria SRAM a través del ramen y los registros de propósito general para X, Y, Z se mantienen en cero. A menos que yo actualice o precargue estos registros. Repito, en el ensamblador no sucede así, pero en C sí. Entonces debo tener mucho cuidado para poder hacer esto. Bueno, otro de los comentarios que mandé o preguntas que mandé a soporte técnico de Atmel fue, bueno, la información que encuentro aquí a lo mejor tiene más tiempo, quiero una información actualizada y me dieron esta segunda liga. De lo cual, revisándola,
me vuelve a aparecer la misma información. Los mismos llamados Call Use Register, los Call Save Register, R0, R1. Y aparecen ahí otras explicaciones que me parecen importantes. Bueno, es un documento bastante extenso, entonces sí recomiendo que se repase, se lea, por lo menos se revise. Es bastante extenso. Que digamos que pueden ser o son las reglas de uso del ABRGCC. Bueno, esto que tengo en pantalla es lo mismo que acabo de explicar de las páginas que se encontraron, que son las reglas de uso para los registros de propósito general. Y bueno, aquí ya tengo esta tabla resumen, que esta fue extraída del documento 42055 de Microchip, al cual se vuelve a repetir la misma información, nada más que, bueno, me gustó porque aquí tengo una tabla resumen de la descripción de los registros de propósito general. Entonces aquí habla del R0, el R1. Si lo uso, nuevamente el R1, pues, si lo uso, después de que lo use lo tengo que borrar. Del R217, el R28, R29, el R18, R27, del 0 y el R31. Y aquí dice, por ejemplo, bueno, sabemos que en el lenguaje C para ABR tenemos la facilidad de poder integrar un lenguaje en C, código ensamblador o viceversa. Un código puramente ensamblador a la cual se le pueda agregar lenguaje C. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Es un código ensamblador llamado desde un programa en C o aquí un programa ensamblador que llama a una subrutina en C. Son las reglas de uso. Y aquí otra regla que se le llama passing, es decir, aquí está hablando del orden que tenemos con algunos registros respecto a la aplicación. Dependiendo del argumento, es un argumento compuesto, entonces dice, pues vamos a trabajar el orden de los bytes de los registros tal al registro tal. Por ejemplo, aquí del registro 25 al registro 8, de izquierda a derecha, y el número de bytes que va a utilizar según el argumento. Entonces, esta tabla relaciona entre el registro de propósito general y el orden del byte. Bueno, otra de las respuestas que me dieron los de soporte técnico para poder cargar un valor a un registro fue esta sintaxis. Dice, bueno, pues tú declaras tu registro y en este caso estoy declarando una variable. Es decir, el registro R0 quiero que sea usado para almacenar el valor de mi variable, en este caso test. Entonces, bueno, voy a parar la simulación. Entonces, voy a declarar, ahora utilizando el tipo register, al unsigned char, vamos a llamarle test, el cual ahora va a trabajar con una declaración llamada ASM. ASM es una declaración, una palabra que puede trabajar el compilador en C, muy similar a lo que manejamos en ensamblador, ASM de ensamblador, de assembler. Entonces, cuando trabajo ASM le estoy diciendo que voy a usar algo de ensamblador dentro de C. Entonces, como decir, bueno, voy a declarar un registro o una variable llamada test que va a usar un registro que en ensamblador ASM, paréntesis, sintaxis, usaremos el R0. Aquí vamos a dejar a R0 y ahora vamos a llamar que test, la variable que acabamos de generar, vamos a darle otro ASCII. Vamos a decir que cargamos el ASCII X. Y corremos. Entonces, R0 bajo la primera declaración que hicimos con apuntador, bueno, ahí aparece el 41 que es el ASCII alfa y ahora la variable test va a ocupar a R0. Entonces, para cargar a X. Ahí está. La variable test con ASM R0 conectó directamente a R0 y cargó el valor X ASCII, que es el 58.
Esa sería otra forma de poder trabajar a los registros de propósito general. Bueno, y dentro también de esta manipulación de registros hay otra función que también encontré que se llama volátil y otra conjunta que es volátil con ASM. A este le llaman modificador. Entonces, cuando trabajamos con la palabra volátil, estamos diciéndole al compilador que esta variable puede modificarse por eventos externos. Entonces, cuando se hace la optimización del lenguaje C del compilador, volátil hace que se excluya de la optimización. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, con direcciones de periféricos al microcontrolador, hay aplicaciones, por ejemplo, en donde se hace una tarjeta de adquisición de datos, se puede meter al slot de la computadora, al CPU, y entonces estamos trabajando con las direcciones internas del microprocesador de la computadora, y a través de un microcontrolador que también puede estar insertado en un slot o de forma externa, se accesa a esa tarjeta de adquisición de datos. O sea, ahí convendría, por ejemplo, trabajar con volátil. Como las variables de tipo volátil cambian desde fuera del programa, es decir, las cargas a esos registros son externos, entonces por eso supone que el compilador no las debe de optimizar. Si las optimiza, las va a transformar a como él considere que es lo mejor. Dentro del lenguaje C ya sabemos que nosotros tenemos diferentes compiladores. Entonces, dependiendo del compilador, que bueno, en este caso es el ABRGCC, y el nivel de optimización, entonces será el resultado que tengamos sobre la declaración de las variables, algo que ya hemos comentado anteriormente. Entonces, en teoría volátil, excluye de todo esto. Entonces, si yo quiero que excluya la declaración que acabo de hacer de test, es decir, que el compilador no lo tome en cuenta, que no lo optimice, que no lo modifique, entonces me convendría declararlo como volátil, a lo cual, bueno, yo aquí en la simulación no voy a tener ningún cambio aparente. Pero si me aparece un warning, me está diciendo que durante la optimización que se haya escogido, quizás se elimine los accesos de escritura o lectura a esta variable del registro. Ahí nuevamente le voy a dar F10. Ya cargamos el 41 que es el A. Y nuevamente F10. Aquí nuevamente vemos que sí se cargó la variable test usando AR0. Ahí está el 58 que equivale al XASCII. Entonces repito, aquí en el simulador no estoy viendo algún cambio aparente. Sin embargo, a nivel compilador debe ocurrir algún cambio puesto que estoy declarando con volátil. Bueno, otra forma de poder declarar, como yo suelo trabajar en ensamblador, el famoso LDI R17, en este caso 100, vamos a hacerlo por partes. Entonces, digamos que yo quiero declarar, como lo hago en ensamblador, entonces le digo ASM y entre paréntesis y comillas lo que quiero declarar como si fuera ensamblador. ASM, LDI, quiero que cargues en R20, vamos a decirle que el valor alfa ASCII, que es la sintaxis que tenemos aquí. Vamos a correr. Vamos a monitorear a R20, F10. Aquí está. R20 pasó a valer 61, que equivale a ASCII A minúscula. Para que se vea que es fidedigno, vamos a poner un dato, no sé, el 10 en hexadecimal. Este warning de aquí se refiere al uso de volátil para la primera declaración del R0. Ahora vamos a correr. F10 y vamos a ver a R20. Ahí está el valor de 10. Está funcionando esta sintaxis. Bueno, si esta misma sintaxis que acabo de declarar de ASM, vamos a ver afuera. Aquí sigue funcionando sin ningún problema, ¿no? Le escribimos volátil. Vamos a ponerlo antes de la SM.
Y aquí ya me está diciendo que hay un error. Entonces, tendría que ser ASM volátil. Ahora sí ya nos corrió. Volvemos a correr el programa. F10. Aquí está nuevamente en el R20 el valor de 10. Bueno, alguna otra sintaxis que encontré para esta de ASM volátil es trabajar con doble guión bajo. Entonces, cuando estoy trabajando con el ASM volátil, estoy forzando al compilador a que esta optimización sea conforme tal está ahí, es decir, no la vas a modificar. Sáltatela. Si yo no utilizara el volátil, entonces el compilador podría tomar la decisión de que a lo mejor es sacarlo del código o modificarlo, alterarlo. Entonces, voy a parar la simulación. Entonces puedo trabajar también con doble guión bajo en el ASM, así como está aquí. Y tiene que funcionar exactamente igual. Algunos foristas suelen trabajar con esta sintaxis de doble guión bajo. Nuevamente R20 con el dato 10. Y todo lo demás sigue funcionando correctamente. Bueno, ya que empecé a usar la instrucción o la declaración o la sintaxis ASM, dije, bueno, ¿y por qué no trabajar con este ASM? Si ASM es una declaración que le dice al compilador que voy a trabajar conforme trabajo en el ensamblador, pues qué tal si de una vez genero con ASM algo llamado NOP, que ya lo hemos trabajado en el ensamblador para consumir un ciclo de reloj y es no operation. Pues lo metí aquí. Entonces puse ASM, voy a declarar algo que ensamblador se le conoce como NOP. Voy a ensamblar. Este warning corresponde nuevamente a esta declaración de volátil con el ASMR0. Voy a volver a correr. Va de nuevo F10. F10. Bueno, exactamente igual que en el ensamblador, cada vez que yo trabajo con instrucción NOP, solamente consume un ciclo de reloj y no hace nada. Entonces vamos a ver el ciclo de reloj. El cycle counter tiene 194. Por consiguiente, si ahorita le doy F10, debe aparecer un 195 F10. Ahí está. Simplemente me consumió un ciclo de reloj y ya pasó a la siguiente línea del código. Entonces, exactamente que igual en ensamblador, yo puedo trabajar con n número de NOPs. Si necesito usarlos para cualquier aplicación. Calibrar una subrutina de retardo, no sé. Bueno, esta es una forma de sintaxis de NOP. Hay otra por ahí que quizás si fuera necesario lo voy a explicar en algún otro video. Entonces, ahora estamos trabajando con el ABR que es el 328p, a lo cual está a una frecuencia, bueno, aquí parece 4 MHz. En realidad debe trabajar a 8 MHz, que es la frecuencia mínima interna del 328p. Pero a 4 MHz sabemos que estamos trabajando con 0.25 microsegundos por ciclo, así que solamente es para monitorear los ciclos de reloj que consume este NOP. Entonces voy a resetear el stopwatch, vamos a resetear también el cycle counter y F10. F10, ahí está. Nuevamente sabemos que en la versión 7 se tarda a veces un poco en actualizar los datos de simulación. Bueno, ya vimos que sí consume efectivamente un ciclo de reloj y 0.25 microsegundos por cada ciclo de reloj. Así que este NOP está funcionando exactamente igual que el NOP de ensamblador. Aquí nuevamente F10, ya 2 ciclos de reloj y 0.50 microsegundos. Bueno, estos videos que acabamos de mostrar que es lo del apuntador, el casting, la manipulación de registros de propósito general, el NOP y un siguiente video que voy a hablar de cómo accesar a la memoria RAM van a ser usados para el primer proyecto que es leer el teclado matricial 4x4. Entonces, ahorita los veo.